Ministerios Townwood presenta a su pastor David Cisneros con un mensaje de sanidad, salvación, liberación y restauración para su vida. Disponga su corazón. El jezabelismo con frecuencia usurpa. En otras palabras, quita al hombre el derecho y la oportunidad de ejercer su autoridad. Y el hombre lo pudiera ver como una bendición, entre comillas, porque entonces quiere decir que él no tiene que estar preocupado por situaciones, por ejemplo, de disciplina, de llamarle atención o de ejercer castigos en la casa, porque supuestamente su esposa se avienta. Su esposa es una mujerzona que todo lo puede, porque el jezabelismo da esa apariencia de que la mujer está capacitada y está en control de todo y no me tengo que preocupar, simplemente traigo el cheque a la casa y mi mujer es la que se encarga de todo. Y qué tremendo, porque llega un momento donde esos hijos van creciendo y van aprendiendo los patrones a través de las conductas y comportamientos, pero el que más ejerce influencia es el de la madre. Es cierto. Entonces, si los espíritus de jezabelismo, que ya mencionamos algunos, que es ¿los mencionamos o no? ¿Control? Vamos a mencionarlos. Los espíritus de control, de también rebelión, agresividad. Agresividad, manipulación. Y también contienda permanente, ¿no? Exacto. Contienda y un carácter deformado, esto es evidencia, ¿verdad? Sí. Entonces, nota algo muy interesante aquí. Los hijos, especialmente las niñas, van creciendo con la idea de que así debe ser el trato entre el matrimonio, entre el hombre y la mujer. Entonces, se sienten cómodos en alguna etapa de sus vidas de que su mamá las puede todas. Ahora, ¿pero qué sucede? Por el otro lado, van siendo agobiados y asfixiados, porque llega un momento donde la mamá, el jezabelismo con frecuencia usurpa. En otras palabras, quita al hombre el derecho y la oportunidad de ejercer su autoridad. Y el hombre lo pudiera ver como una bendición, entre comillas, porque entonces quiere decir que él no tiene que estar preocupado por situaciones, por ejemplo, de disciplina, de llamarle atención o de ejercer castigos en la casa, porque supuestamente su esposa se avienta. Su esposa es una mujerzona que todo lo puede, porque el jezabelismo da esa apariencia de que la mujer está capacitada y está en control de todo y no me tengo que preocupar, simplemente traigo el cheque a la casa y mi mujer es la que se encarga de todo. Y qué tremendo, porque llega un momento donde esos hijos van creciendo y van aprendiendo los patrones a través de las conductas y comportamientos, pero el que más ejerce influencia es el de la madre. Es cierto. Entonces, si los espíritus de jezabelismo, que ya mencionamos algunos, que es ¿los mencionamos o no? ¿Control? Vamos a mencionarlos. Los espíritus de control, de también rebelión, agresividad. Agresividad, manipulación. Y también contienda permanente, ¿no? Exacto. Contienda y un carácter deformado, esto es evidencia, ¿verdad? Sí. Entonces, nota algo muy interesante aquí. Los hijos, especialmente las niñas, van creciendo con la idea de que así debe ser el trato entre el matrimonio, entre el hombre y la mujer. Entonces, se sienten cómodos en alguna etapa de sus vidas de que su mamá las puede todas. Ahora, ¿pero qué sucede? Por el otro lado, van siendo agobiados y asfixiados, porque llega un momento donde la mamá pierde control aún de ella misma. Entonces, como no es el rol que Dios originalmente le dio a la mujer, como esto ya es asunto de espíritus y de trastornos, llega un momento donde la mujer se siente desconcertada, pero como ya acostumbró a los que le rodean a ejercer control, entonces no lo acepta, no lo admite. ¿Cuáles son los extremos? Bueno, se vuelve iracunda,
o corajuda, como decimos, ¿verdad? Cada vez más es más demandante y en ocasiones llega a un punto de ser abusiva en su lenguaje, en sus demandas, y ya no pide, demanda. Sí, ya no dice por favor, ahora exige. Claro. Y entonces llega un momento donde el hijo o la hija comienzan a deformarse en su personalidad. Emocionalmente comienzan a traumarse. Psicológicamente llegan a etapas de confusión, aislamiento. ¿Y qué sucede? De que como esto ya no está bajo el control de la madre, ahora está bajo el control de los espíritus. Sí. Y qué tremendo otra área, ¿no? Donde quizás es muy fuerte reconocer para una madre, pero hasta en el área de la definición sexual de los hijos también afecta muchísimo, porque cuando una madre ha sido, y hay evidencias de eso, ¿no? Que cuando una madre ha sido demasiado controladora, opresiva, manipuladora, a veces los varones toman ciertas, desviaciones sexuales y se inclinan hacia el homosexualismo. Qué tremendo, ¿no? Que todo esto también puede ser producto de una madre manipuladora, ¿no? Sí, porque el hijo varón necesita de la figura del varón, pero como el varón ya fue anulado, claro. Entonces la Jezabel anula a través de desprestigio. Tu papá no sabe, no le hagas caso, está loco. Lo critica delante de los hijos, resalta mucho sus fallas, aunque no las tenga, las inventa. Claro. Siempre lo está presionando. Entonces llega un punto donde el padre se siente más cómodo fuera de la casa que en la casa. Claro. Entonces eventualmente sucede eso que usted está mencionando. El hijo necesita del modelo. Cuando no lo encuentra, entonces, ¿qué sucede? De que por un lado sí acepta, entre comillas, el afecto que le ofrece su mamá, pero él crece con una personalidad disfuncional. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El homosexualismo viene a ser un escape que luego lo convierte en un estilo de vida. El homosexualismo ahorita se ve con frecuencia, y cuando tú estudias los antecedentes de los homosexuales, un gran porcentaje de ellos, aunque no te lo quieren decir, viene de hogares disfuncionales. Y la mayoría viene de hogares donde estuvo Jezabel presente y llevan un odio interno hacia la mujer. Entonces, ¿lo que lo hacen? Lo ventilan a través de conductas homosexuales. Y por eso no es sorprendente y no es un secreto que nuestras iglesias están llenas de homosexuales. En muchos aspectos no son practicantes todavía, pero en su mente están fantaseando. Entonces, nosotros sabemos que el homosexualismo puede ser perdonado. Bueno, el homosexual puede ser perdonado, puede ser sanado, puede ser restaurado, y puede vivir una vida normal como varón, tal y como Dios lo hizo. Así es. Pero para que esto necesito aceptar que necesita ayuda. Número 2, tienes que guiarlo a una sanidad completa. Sí, en donde incluya el examinar los aspectos de la niñez, donde vamos a encontrar 97% tremendos conflictos en la parte de la mamá y con el papá. ¿Y es posible que esto le acontezca a hombres que ya están casados en el día de hoy? Sí, hermana, muchos casos que hemos tratado en sanidad interior, encontramos de que hombres adultos no están luchando porque hay fantasías que los están persiguiendo, y esas fantasías tienen que ver con homosexualismo. Ya están casados, tienen hijos, pero se sienten divididos internamente. En una ciudad donde fuimos a ministrar, un varón con lágrimas en sus ojos me dijo: pastor, siento hasta que estoy engañando a mi esposa. Qué tremendo. Y no estamos hablando de un inconverso, estamos hablando de un creyente líder de muchos años. Y entonces le explicábamos, y cuando entramos a la parte de la madre, dice: ni quiero hablar de ella, la odio.
Ay, Jesús, qué Entonces, tremendo, ¿no? esto es alarmante, mija. Sí, esto es alarmante. ¿Y cuántos casos hay de que eso queda todavía en oculto, no? Ellos, como Satanás sabe el área donde ellos están todavía atados, utiliza esto para que ellos se callen la boca, que no lo confiesen, que no lo compartan con un líder espiritual y entonces siguen torturados, ¿no? Por el enemigo, tanto tiempo. Bueno, y en esto hay que verlo con cuidado, porque en ocasiones los púlpitos, por la ignorancia que hay, se usan para condenar, intimidar y juzgar. Uh-huh. Y entonces la persona que pudiera haber ido en confianza con su pastor y con su pastora, se reprime, uh-huh. No lo hace. Entonces, al faltar las herramientas en el liderazgo, esto es lo que provoca aún más trauma y más confusión. Y a veces ya cuando la bomba revienta, es porque ya hubo estragos y ya hubo otras consecuencias, donde la persona por aguantarse empieza a pensar hasta en el suicidio. Qué terrible. Entonces, el jezabelismo es una potestad que tiene que ser denunciada, sí. Tiene que ser confrontada, porque no solamente le trae tremendos desastres al varón, a las hijas les trae tremendísimos desastres. Y estábamos en el segmento anterior explicando el por qué el jezabelismo de pronto se convierte en una amenaza. Los trasfondos de la niñez influyen mucho cuando se crece con patrones en donde es usurpada la autoridad del varón, o se desconecta el varón y le cede todo a una personalidad controladora, en este caso de la esposa. Hablábamos acerca de algunas de los posibles consecuencias, ¿verdad? Y mencionábamos cuando se distorsiona el carácter de los hijos. Encontramos también en Primera de Reyes algunos otros patrones de comportamientos que denuncian cómo el jezabelismo se convierte en una forma de destrucción y va generando patrones conflictivos. Primera de Reyes en el capítulo 21 y en el versículo 3 en adelante dice que Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová que yo te dé a ti heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si aún me quería, le diera otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. ¡Wow! Bueno, muy interesante ver. Nosotros encontramos aquí, los que hablábamos en el segmento anterior, patrones manipuladores, controladores, compulsivos, y en esta ocasión encontramos a Jezabel aparentemente condescendiente con su esposo, y lo quería motivar y lo quería animar. Pero si usted nota el lenguaje, ella le dice: levántate, come y alégrate, porque yo te daré la viña. Pero ¿qué tuvo que hacer Jezabel? Bueno, en primer lugar, dice que escribió cartas. El contenido de esa carta era un contenido
lleno de mentiras. Y incitó al pueblo y a los principales a que levantaran 2 hombres perversos que fueran falsos testigos contra Nabot. Y entonces ella de esa manera logró su propósito. Hermana Claudia, esto es tremendamente peligroso, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Y qué tremendo cuando el varón no está en una relación directa con Dios, cuando no tiene una comunión con Dios. Lamentablemente no puede tener discernimiento espiritual, porque el discernimiento lo proporciona el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a veces es también engañado, ¿no? Por ciertas condiciones o situaciones que presenta una mujer que lamentablemente ha sido contaminada quizás por muchos años y quizás viene arrastrando eso por muchos años. Pero a veces puede afectar la vida y las decisiones importantes que puede tomar el varón, que es la cabeza del hogar, que es la autoridad que Dios ha delegado en el hogar, y también afectar a los hijos. Sí, y mire qué interesante aquí, porque nos encontramos cómo en las deficiencias del carácter los espíritus pueden tomar ventaja y crear una falsa espiritualidad y convertir a alguien en una religiosa o en un religioso. Sí. Mire lo que decían las cartas: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Proclamad ayuno. Falsa espiritualidad. Sí. Falso liderazgo. ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, en el nombre del ayuno, entonces hagan lo que les estoy diciendo. Interesante que tomó el anillo del rey para sellar aquella carta. Entonces, encontramos cómo se usurpa la autoridad, Sí. cómo se atropella, cómo no hay respeto, y entonces hay control, manipulación, deceptividad también. Evidentemente, los principales y los líderes, pues creo, hermana Claudia, que se sometieron. ¿Por qué? Porque a Jezabel le gusta estar en control. Y llega un momento donde siente que todo lo puede. Entonces, si tiene que mentir para lograr sus propósitos, miente. Así es. Si tiene que envolver a otra gente, la envuelve. Si tiene que inventar cosas, las inventa. Y es muy interesante, porque cuando Jezabel es confrontada o descubierta, generalmente nunca admite que es culpable. Siempre se esconde detrás de otros y siempre está culpando a otros. Entonces, en las actitudes nos damos cuenta por qué el jezabelismo es destructivo. Sí. Porque descompone la personalidad y crea en los hijos tremendos resultados desastrosos. Algunos de ellos, ¿cuáles son? Claro que sí, un carácter que termina siendo deformado en los hijos, una personalidad reprimida en ellos también provoca la rebelión, que muchas veces los padres no entienden el por qué los hijos se rebelan de tal forma, ¿no? Y la agresividad en ellos y una contienda permanente. Es otro de los síntomas o los resultados, mejor dicho, que se producen en los hijos cuando Sí. hay una mamá dominante. Sí, muy interesante. Montonales de casos de familias que hemos encontrado que aún están en las iglesias, pero entre ellos no se hablan. Segundo, cuando llegan a ocupar una posición de liderazgo en la iglesia, compiten entre ellos. Tercero, compiten por la atención de la gente y llegan a crear grupos que ponen en peligro la estabilidad de una iglesia porque crean divisiones. Sí. Y son miembros de la misma familia. Entonces, puede llegar un momento donde todo lo reprimido en la hija o en el hijo sale, pero sale dentro de la iglesia. Sí, sí. Entonces tú te imaginas cómo puede llegar también el caso de que es la mamá la que decide con quién se casa la hija y con quién no se casa. Terrible. Es la mamá la que decide con quién el hijo se casa y con quién no se casa. O a veces le dice: no te cases hasta que no llenes ciertas condiciones. O es posesiva porque no le permite ser el mismo. Claro. Y entonces, por el mismo control y la misma manipulación, llegan momentos donde a la hija o al hijo
ya no se le quiere acercar nadie. Claro. Justamente por causa de la madre, ¿no? Por causa de la madre, sí. Sí. Y Pues, porque, ahora, esta es una actitud de ocupar el lugar que le corresponde a Dios, ¿no? Usurpar el lugar de Dios. sí, bueno, porque si tú usurpas el lugar del hombre, entonces, ¿quién puso al hombre como cabeza? Dios. Dios lo puso. Ujú. No lo puso la mamá, lo puso Dios. Ujú. Entonces, cuando tú violas esos principios, automáticamente tú estás ya en contienda con Dios. Tú estás en pleito con Dios. Imagínate, yo no he sabido de nadie en la historia que haya peleado contra Dios y que le haya ganado. No lo hubo ni lo habrá. Ni lo habrá. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de esos hijos? ¿Cuál va a ser el destino de esas hijas? Triste, ¿no? Y si el hijo o la hija están en el liderazgo, están en el ministerio, ¿cuánto daño le van a causar a tantas familias, tantos matrimonios, tantos hogares? Imagínate que esta madre pudiera tener buenos anhelos, pero muy mala formación. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, puedes ver la trayectoria. Las hijas, bajo el jezabelismo, generalmente se degeneran. Ujú. Vienen situaciones de lesbianismo, vienen situaciones de fornicación, vienen situaciones inclusive de prostitución, drogas, alcohol. ¿Por qué? Porque su individualidad fue atropellada, fue reprimida, y ahora la hija anda buscando su propia identidad, pero como los espíritus de Jezabel no le han traído lo positivo, le han traído lo negativo, Sí. le han robado su individualidad. Claro. Entonces, ahora esos espíritus prostituyen a los hijos. Y entonces la hija descubre que a través del sexo puede controlar. ¿Qué hace? Cae en fornicación. Luego después viene hasta prostitución, viene alcoholismo, viene drogadicción. Y hemos estado en muchas ciudades, hermana Claudia, donde hemos ministrado muchos casos de mujeres que ya son adultas, pero que todavía traen antecedentes y están luchando. Y algunas de ellas ya llevan hasta 3 y 4 matrimonios. Qué triste, ¿no? Qué tremenda situación que se puede generar. Y puede haber madres que estén escuchando ahora la programación y se sienten quizás identificadas, ¿no? Pero que no saben cómo salir y hasta se sienten culpables porque quizás hace años que están en la iglesia, hace años que la congregación ve algo que en realidad ellas no son, porque su familia sí sabe cómo son y qué es lo que están viviendo sus hijos, y se sienten culpables, ¿no? Y se sienten como que no saben por dónde salir y cómo salir. Bueno, la buena noticia es esta, ¿verdad? Dios es el Padre de las luces. Amén. Dice que en Él no hay sombra de variación. Y dice la Biblia que de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y este Padre maravilloso no está enojada con la mujer, no está enojado con la mujer. Este Padre maravilloso sí tiene autoridad contra los espíritus de control, de manipulación, de imposición y también de perversión, porque estos se combinan entre ellos. Entonces, la mujer puede ser sanada, amén. Amén, claro que sí. Puede ser restaurada, amén. Puede ser renovada, gloria a Dios, sí puede. Pero la mujer tiene que aceptar su condición. 2, tiene que pedir perdón a Dios, al Espíritu Santo, a su esposo, a sus hijos y si se puede hasta a sus nietos y sus generaciones. 3, tiene que someterse a la autoridad, a la mentoría, al señorío de Cristo y a la autoridad de la persona del Espíritu Santo para que le renueve su mente, porque eso ya está en sus patrones mentales, Claro. está impregnado en su subconsciente. 4, tiene que pasar por un proceso de sanidad que le lleve a confrontar los archivos, a identificar y a confrontar los archivos. Y yo no sé qué número llevamos, 5. 5. Tiene que llegar un momento en su vida donde tiene que perdonar a su madre. Sí, tiene que perdonar a su madre. 2, tiene que perdonar a su padre también. Por haberse negado a ser el líder que debería ser en su casa.
Entonces encontramos otro aspecto muy interesante. La misma búsqueda de aceptación de pronto lleva a muchas mujeres con estos antecedentes a sentirse profetas. Oh, claro, porque de esa forma el enemigo las engaña, ¿no? Creyendo que tienen la atención de las personas. Exactamente, porque a veces los dones en una personalidad conflictiva son pervertidos por los mismos espíritus y entonces se utilizan los dones para atraer la atención de otros. Y hacer que otros hagan lo que uno dice, ¿no? Exactamente, porque a través de la palabra profética aparentemente viene de Dios, cuando realmente no es de Dios, no. Es de los mismos espíritus. Claro. Entonces tú ganas popularidad y ganas la atención de la gente y la gente te comienza a buscar para que le ministres, pero realmente es una impartición de los mismos espíritus y es una transferencia de los mismos espíritus. Y es por eso que Satanás daña mucho al pueblo de Dios por medio de situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, cuando son descubiertos los espíritus jezabelitas, un buen porcentaje sí pide ayuda, pero hay otro porcentaje que decide mejor rebelarse. Y así como Jezabel se rebeló contra el profeta, en ocasiones en la rebelión viene contra los pastores que le ponen un alto a la influencia o a las manipulaciones desmedidas de estos espíritus. Entonces se lanza un desprestigio, así como se desprestigió a Nabot. ¿Qué pasa? También se lanza desprestigio a través de llamadas telefónicas, de conversaciones o de compañerismos y a través de una falsa espiritualidad. Sí, sí, así es como tratan ellos de escudarse, ¿no? Exactamente. Y de seguir ocultos allí. Sí, porque siempre estás poniendo a otros enfrente. Porque el punto principal, como usted lo mencionaba, pastor, es reconocer la condición en la que estamos. Y si hay un esposo que está escuchando y quizás está viviendo una situación con una esposa que tiene estas características y que no quiere reconocer, pues no se olvide que esto es espiritual. Sí. Y que esto es una cuestión de orar, de interceder y de reclamar la sanidad de esa esposa, ¿verdad? Sí, y en ocasiones le recomendamos al varón que pida ayuda mejor. Claro. Para que sepa él cómo utilizar las armas del Espíritu. Pablo dice que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios, pero para la destrucción de fortalezas. Entonces, el jezabelismo no es un asunto religioso, es un asunto espiritual. Y puede venir de generaciones, puede ser una herencia desde la bisabuela. Puede ser el resultado de una madre abusiva, controladora, manipuladora y que frustró a sus hijas y sus hijas ahora han seguido con esos patrones. Y entonces imagínate cuántos matrimonios se destruyen. Sí. Por eso es que hay casos donde la persona lleva 4 o 5 maridos. Sí. Tremendo. Y lo triste es que los hijos no solamente heredan esto, sino que también el enemigo va intensificando, digamos, su poder y su destrucción sobre la vida de ellos. Y no queremos imaginar lo que serán los nietos, ¿no? Si Jesucristo no llega en el momento justo para liberarlos, ¿verdad? Sí, y en este caso, mija, lo único que tenemos a nuestro favor es la gracia de Dios. Sí, amén. Porque el hombre, el pastor no puede pelear esto con su intelecto, ni con su seminario, ni con su doctrina, ni con su academia, ni con sus doctorados. Esto lo tienes que resolver a través de las armas del Espíritu. Sí. No hay otra manera. Lo tienes que enfrentar, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Porque estos espíritus son muy agresivos. Y cuando son detectados te van a hacer la guerra. Te la van a hacer. Sí. Y si tú no sabes cómo ministrar con ellos, cómo lidiar con ellos, te pueden hasta dividir la iglesia en 4 partes. Señor. No en 2, en 4 partes. Sí, hay que estar capacitado definitivamente por el Espíritu Santo. Sí, sí, hay que buscar la unción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar en el próximo programa extendiéndonos más en la información que nos proporciona la Biblia respecto a este tema, pero no sé si quizás alguien quisiera llamar para hacer alguna consulta. Claro, damos paso a la primera llamada. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Dios los bendiga, hermana. Bendiciones, hermana. Tengo 2 preguntas. Una es, yo estuve casado con una persona también que estuvo en el ejército en El Salvador. Ajá. Y lo que usted ha estado diciendo, pastor, eso se ha estado viviendo en el matrimonio, pero ahorita nosotros estamos separados ya por 10 años. Yo no sé nada de él. Mucho tiempo. Sí, entonces yo he criado a mis hijos, pero nunca les he puesto
de que el papá es esto o lo otro, sino que su papá, respétenlo, esté con nosotros o no esté con nosotros. ¿Y su pregunta cuál es, mija? Mi pregunta es también en el matrimonio mío, tal vez influye eso porque mi mamá era muy así. Muy agresiva. Sí, y ella era la que siempre quería hacer todo. Mi papá nunca nos pegó, sino nos hablaba con consejos y todo, pero mi mamá era la que siempre nos pegaba, nos manipulaba, nos decía cosas que no eran bien. Y yo a veces pregunto, cuando en oración le pregunto al Señor si eso me estaba afectando, por lo cual ahora mi matrimonio está roto. Bueno, sí, mija, honestamente no es para que se sienta mal. Bendito sea el Señor por la honestidad y la integridad suya. Pero mire, le vamos a recomendar seriamente, usted necesita ayuda. Porque esto, como es de este contexto espiritual, entonces estos espíritus son muy agresivos. Y se van transfiriendo de una generación a otra y a través de patrones de comportamientos, situaciones relacionales que se dan en las familias. Y entonces, cuando tú no resuelves esto internamente, ¿qué sucede? Que tarde o temprano la herencia se repite. Sí, mi otra pregunta es, pastor, yo no me estoy congregando desde la separación con mi esposo, yo no me estoy congregando, pero buscamos al Señor en la casa, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, mija. No es lo mismo. Sí necesita congregarse y si usted ya reconoció estos patrones y antecedentes, le recomiendo que ore al Señor y busque una iglesia donde le puedan ofrecer ayuda en sanidad interior y en liberación. Porque esto no puede confrontarse de ninguna otra manera, solamente a través de sanidad interior, mija. ¿Podría asistir a un lugar donde ustedes estuvieran para poder yo empezar, hermano? Bueno, mire, llame a este número para que le den instrucciones, mija. Sí, hermano. Sí, 713-433-0489. Pregunte por la hermana Romelia. Gracias, hermano. Dios la bendiga y Dios la prospere, mija. Tenemos otra llamada, adelante, le damos paso entonces, sí, adelante. Muy buenos días, Dios le bendiga. Buenos días, hermana, Dios la bendiga. Bendiciones, le escucha el pastor. Estuve escuchando la predicación, la enseñanza, y haga de cuenta que soy yo, que me está hablando duramente a mí. Yo soy así. Bueno, pero no se tiene que desanimar, ¿verdad? No, claro que no, porque yo sé que hay esperanza. Ahora, mija, no se conforme con ayuno y con oración, porque aunque el ayuno y la oración fortalecen, ¿verdad? Pero si uno ha sido atrapado en estos patrones, definitivamente necesitas una autoridad que te ayude, mija. Amén. La buena noticia es que sí hay ayuda, sí hay remedio y sí se puede, aunque se batalla, pero hay ayuda. Y tiene que buscarla lo más pronto posible, especialmente si tiene hijos o hijas que ya están creciendo y ya son adolescentes o ya son señoritas. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Bye, bye. Bueno, continuamos entonces al 281-983-9292, recordándole a toda la audiencia que este material que acaban de escuchar está grabado en CD, usted lo puede adquirir porque se ha dado muchísima información y siempre es bueno volver a escucharlo y seguir siendo instruido por Dios, así es que puede llamar usted a la hermana Ana María para que le indique cómo recibir el material al 281-852-0693, 281-852-0693. Sí, una aclaración, hermana Claudia, esta no es una enseñanza para atacar a la mujer. No. Menos para atacar a las siervas, que son instrumentos tremendos. Le tenemos un profundo respeto a la mujer y Dios levanta mujeres en el ministerio. Amén, aunque a algunos varones no nos gusta eso, pero esa es la realidad y respetamos eso. Amén. Así continuamos entonces, pastor, nos quedan 2 minutos. Sí, en esos 2 minutitos vamos a ver si aclaramos también que la mujer que ha venido sufriendo con los efectos de esta maldición no necesariamente se tiene que morir así. No, por supuesto. No. No. Porque como esto es espiritual, esto sí se puede vencer. Sí. Pero hay que vencerlo con las armas correctas. En el otro lado, queremos aclarar, los pastores no se nos pongan defensivos por esta enseñanza. Esta no es psicología. Estas son realidades que estamos viviendo en el día de hoy. Amén. Tenemos una última llamada, le damos paso. Sí, adelante.
Se ha cortado. Bueno, le pedimos entonces, por favor, que se comuniquen. El pastor estará algunos minutos fuera de aire para atenderle aquí en el mismo teléfono de la radio. Sí, entonces mi hermana, queremos ser claros y transparentes. Nosotros no estamos utilizando esta información para atacar siervos o siervas, líderes. No, nosotros, yo creo en que Dios tiene planes para la mujer. Amén. Hasta aquí el mensaje de hoy. Si desea visitar nuestra iglesia, le esperamos en el 14 de la calle Broadhurst, en Houston, Texas. Todos los martes y miércoles a las 7:30 p.m. y los domingos a las 10:30 de la mañana. Para recibir información acerca del material disponible en prédicas o series de estudio, contáctenos al 281-852-0693. Gracias por acompañarnos y que Dios le continúe bendiciendo.